Bueno, pues vamos a hablar del libro de Basilisco, que lo tengo aquí, lo puedo Ujú. enseñar. No sé si se ve al derecho o al revés, nunca sé No, porque... no lo sé. Yo ahora lo estaba viendo bien. Vale, bueno, de todas maneras es bastante... Además, mira, me encantan los libros es de la editorial Impedimenta, me encanta porque vienen con una especie de marcalibros que es como una portada chiquitita. Ujú. Aunque yo tengo mi manía es que me gustan los marcapáginas alargados así típicos, ¿no? Bueno, el libro Basilisco está escrito por John Bilbao. No es el último, sí, sí. Eh, sí, la primera edición es de marzo del 2020. Yo tengo aquí en mis manos la tercera edición ya. John Bilbao, como decía antes, no es de Bilbao, es de Ribadesella, nació en el año 72, es ingeniero de minas y licenciado en filología inglesa. A lo mejor sabe inventar un idioma. Es autor de los libros de cuentos como Una historia de terror. Ay, un momento, perdón. Lo voy a poner así, como una historia de terror de salto de página, bajo el influjo del cometa, también de salto de página, que es una editorial extinta ya. Física familiar, El hermano de las moscas, Padres, hijos y primates, Shakespeare y la ballena blanca, Siglo XXI, los nuevos nombres del cuento español, esos que tienen Una cuentos en antología. antologías Ujú. también, Pequeñas resistencias, cuento español actual, y en Impedimenta ya, porque los libros anteriores de los que he hablado son todos de salto de página, y en Impedimenta ha publicado el volumen de relatos Stromboli, que la verdad es que es cuando publicó ese libro, cuando le empecé a conocer, y el tríptico El silencio y los crujidos. Actualmente reside en Bilbao, Ujú. donde trabaja como traductor, por eso también hay mucha gente que a lo mejor que piensa que es de Bilbao. Y bueno, no sé mucho más de John Bilbao, aunque después de leer este libro uno cree que sabe un poco más del autor, Sí. ¿verdad? Porque es un poco autoficción, bueno, autoficción yo no diría, yo creo que deberíamos recuperar la palabra autobiográfico, ¿no? Es muy difícil. A ver, para empezar, bueno, es un libro. No es una novela al uso. Si alguien No. pretende leer eso y pensar que está leyendo una novela, no es una novela. Están mezcladas dos tramas, dos momentos temporales, dos protagonistas que puede ser uno. Además, la parte, digamos, más actual, el personaje tiene muchos puntos en común con el autor, muchos. Con lo cual, eso es lo que te lleva, por lo que eso decías, Ana, ¿no? Que puedes llegar a pensar que es autoficción, autobiografía, en fin. Desde luego, te voy a decir una cosa, si es autobiografía, es para darle un premio también, porque el desnudar de esa manera sus vivencias, en fin, no sé, yo no lo haría, a mí me costaría mucho. Sí, pero bueno, yo me imagino que como todo está un poco escondido sus vivencias. Hay que decir que es bastante difícil hablar de esta novela, libro de relatos, porque sin hacer spoiler, o sea que podemos poner un cartel que diga atención, spoiler. Ujú. Como decías, hay dos protagonistas y hay un momento que incluso aparece el propio autor en el Sí. libro, o sea que se nos muestra la vida de verdad del propio autor. Creemos que es así porque tampoco lo podemos verificar, habría que hablar. Yo no he mirado, me gustaría, porque cuando termino un libro siempre me gusta leer alguna entrevista que se le ha hecho al autor o alguna entrevista en papel, o sea, en papel, en Sí, en medios internet, escritos. Ujú. o también algún vídeo o algo así, ¿no? Para conocerle un poco más. Pero bueno, en este caso no, la verdad que no he tenido tiempo, porque me vine a Madrid rápido y tal. Y bueno, si quieres hablamos de los cuentos así Sí. en sí, Sí, o a de las ver, dos tramas que hay, vamos o a algo hablar, sí. así. Vamos a hablar, vamos a Vamos a poner, hablar. vamos a hablar el cartel de que se nos puede ir la mano en este ratito que hablemos de este libro, se nos puede ir la mano y podemos contar algo que el que lo vaya a leer, eh, en Le fin, pues desvele cosas importantes. les De veré todas cosas maneras, importantes, que sí. lo sepáis. Si luego al revisar la grabación veo que ahí nos hemos hecho alguna revelación demasiado, no sé, que hemos un poco roto la magia del libro, haré una pausa en el vídeo, haremos algo, lo marcaremos en rojo, no sigas, sáltate tantos segundos para que la gente no escuche lo siguiente, ¿no? ¿Te parece?
Sí, me parece bien. Lo único en el audio también tendrás que hacer un efecto, una alarma o algo así, ¿no? Como no Pi, pi, siga. pi, pi. Sí, atención, spoiler, atención. Que me acuerdo que cuando decidimos leer este libro yo vi que era una novela, Ujú. ¿no? Lo que decías antes, yo vi que era una novela y luego cuando la empecé a leer decía, pero que esto no es una novela, esto es porque dicen que es una novela. Y tú que ibas un poco más avanzado me decías, sí, yo creo que ya entiendo por qué es una novela, ¿no? Y ahí poco a poco lo íbamos Sí. entendiendo que realmente cuando lo has leído completamente ya entiendes que puede ser una novela, aunque cada cuento es perfectamente independiente. Sí, además es un libro que tiene una estructura compleja, porque Mm. lo que hemos dicho antes, está narrado en dos tiempos, o sea, son dos partes, dos elementos temporales, una es en el presente, o un presente muy cercano, otro es en el lejano oeste, podríamos decirlo, es que no sé cómo llamarlo, segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, hay una parte también que está en Estados Unidos en el presente, pero bueno, que está relacionada con el presente. Eh, en fin, es una estructura súper compleja. Cuando lees el libro, lo que dices tú, Ana, cuando lees el libro dices, vale, sí, yo entiendo la estructura, veo que esto es una unidad. Es un libro que es una unidad, tú lo lees entero, es una unidad, pero que puedes leer los cuentos por separado, los cuentos que aparecen, algunos de los cuentos que aparecen, y es una historia perfectamente bueno, que es autónoma y funciona muy bien como cuento. De hecho, mira, ahora estaba pensando que, bueno, como he dicho, es una parte es en el antiguo oeste o en el oeste típico que vemos en las películas de los indios, los vaqueros, los confederados, los federales, los no sé qué, en esa época, que hay cuentos o hay partes de esa trama que me recuerdan a esta película que protagonizó Leonardo DiCaprio de un Titanic. no, no, Titanic no. En el oeste, que es de un tío que se queda aislado en medio de la nieve. ¿Ese es Ay, Leonardo DiCaprio? sí, es Leonardo DiCaprio. Espera, mientras hablamos lo voy buscando. Bueno, pues esos cuentos, hay un par de cuentos precisamente de que el protagonista está en una cabaña y que se dedica, es trampero y se dedica a cazar no sé qué animal y luego lo intercambia por bienes, en fin, etcétera, que me recordó mucho a eso, a esa película. Y es muy en la línea de la revisión que se hace de las cosas de las historias del oeste que se están haciendo ahora en los últimos años, muy en esa línea, ¿sabes? Y de hecho, por ejemplo, el primero de los cuentos de esa trama, o bueno, o la gran parte de los cuentos de esa trama, porque hay una parte muy grande, el de la araña, me recordó mucho, digo esto lo podría hacer perfectamente Tarantino o algún director de estos así más modernos, le pega perfectamente esa historia, ¿verdad? Sí, 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 hay muchos muertos. Hay muchos muertos, hay mucha sangre, es muy violento. El Renacido era la película, que es del 2015. Ajá, que se parece Revenant. también a una que hay de Robert Redford, puede ser. O por lo menos el personaje se parece así con las barbas Sí, también. y... Hmm. Ujú. Es que no, yo estoy aquí intentando dar vueltas al libro sin decir nada para luego no liarme a poner muchos spoilers, Bueno, pero es que es mira, muy da igual, difícil. el que Vamos, quiera que bueno, que tal. sepáis que a partir de ahora igual ya lo destripamos todo. Bueno, digamos que en el libro la trama antigua, o por lo menos es lo que yo he entendido, son cuentos que escribe, vamos a dar por hecho que los escribe, porque no sé si los escribe o no, que los escribe el personaje que está en la trama actual, ¿no? Reflejando su propia vida o sus vivencias o su forma o lo que le está ocurriendo, pero trasladado a 200 años antes. Eso es lo que yo entiendo. No sé si lo escribe o simplemente o que lo sueña o que lo imagina o que lo traslada, pero yo es lo que entiendo es eso, ¿no? Que el personaje actual, protagonista de la trama que está en los tiempos actuales, pues escribe o piensa o sueña lo que ocurre en esa época anterior. A raíz de lo que le cuentan en Estados Unidos un señor en una cena, ¿no? O en una barbacoa o no sé qué, que le cuenta una historia y a raíz de eso él se empieza a imaginar todo lo demás.
Sí, además el señor le dice que debería escribir sobre el personaje que se llama John Dunbar, ¿no? El hombre que Ujú, se lo cuenta, dice deberías escribir sobre este personaje y entonces él como que continúa la historia ujú, y le mete dentro un poco lo que le está pasando a él, que está, él está viviendo una época, que eso a veces nos pasa, ¿no? Que estamos viviendo una época muy enfadados y no nos damos cuenta, ¿no? ujú. Por lo que sea que nos está pasando en la vida, estamos muy enfadados con nosotros mismos normalmente, ¿no? Y entonces traslada, es que me parece tan bonito ese recurso, traslada ese enfado al personaje, y entonces es un personaje que no soporta estar con gente que va matando a todo el que le molesta en la vida, no mata porque sí siempre, aunque a veces sí, pero es un poco como el que entra en su espacio de seguridad, o cómo Sí. se llama el espacio este de 2 metros que deberíamos tener así más ahora, ¿no? Con el Ujú. coronavirus. Y entonces se carga todo el que intenta invadir su espacio personal, sí. No, y de hecho, pero eso no significa que sea tampoco antisocial o porque hay un personaje Sí, en esa historia de en la época de los vaqueros, digamos, que es un dibujante que sí que lo admite, ¿no? Y que incluso lo protege, le intenta salvar la vida y tal, que al final no lo consigue, pero bueno, que intenta protegerlo y, y sí que lo deja entrar y forma parte de él. Y, y es eso, entonces es la manera de trasladar, pues eso, toda la rabia, porque hay que decir, digamos que la parte situada en el presente es la previa a que a que el autor escribe todos estos cuentos. Con lo cual, como más o menos avanzan paralelamente, eh, tú cuando acabas de leer todos los cuentos sobre el oeste, cuando llegas al último, y sigues, continúas con el tiempo presente, en ese tiempo presente empiezas a detectar las claves de lo que ha ocurrido antes, de por qué antes ha pasado no sé qué, o ha salido tal personaje, o a tal personaje lo ha llamado de una manera, porque ha habido una cueva, porque han entrado dentro de una cueva, porque han encontrado dentro de una cueva lo que han encontrado, lo descubres al final, porque digamos que el tiempo presente, cuando acaba el tiempo presente es cuando el personaje se da cuenta de lo que dices tú, que está muy enfadado, tiene rabia, tiene odio, que tiene no sé qué, y decide volcarlo todo en ese personaje que le han contado que existe, que le han contado una historia de él y empieza a contarlo. Porque de hecho, el personaje John Dunbar aparece como personaje secundario de la historia que le cuentan. La historia que él cuando está en Estados Unidos le cuentan una historia, no es el personaje principal de esa historia, es un personaje secundario y es el que aparece allí como personaje, el que toma él, el que le gusta como catalizador de su enfado para seguir contando la historia. sí, Eh, bueno, a él le cuentan primero esa historia en la que aparece como personaje secundario, que aparece así al final, ayuda y se larga, ¿no? uh-huh. Pero luego le vuelven a contar un trocito de la historia, que es la que luego él continúa, en la que ya podría. Pero bueno, aún así ahí todavía no es verdad que no es protagonista, sino que es como que continúa su historia, pero su historia está relacionada con muchas otras historias, ¿no? Uh-huh. A mí, vamos, como estáis viendo, la historia es, o sea, la trama es, no la trama, la estructura es muy complicada, bueno, muy complicada. Es más complicada de explicar que una novela tradicional, pero es muy interesante, me parece muy inteligente, me parece muy bien resuelta. A ver, me imagino, no me he puesto a analizar el libro tan al detalle, imagino que quedarán cabos sueltos, porque es normal, porque es imposible dejar todo cerrado, pero está muy bien pensado la forma en que John Bilbao se plantea escribir esa historia. Y además el título, ¿verdad? Que eso me lo dijiste tú, yo no había caído, basilisco, lo que hace referencia es precisamente a eso, al enfado, ¿no? Cuando se dice está hecho un basilisco, pues es al enfado permanente que tiene el protagonista del libro, que se supone que es el autor del libro, se supone que no lo sabemos si es el autor o no. Y en lo que estabas Sí, comentando, hay un momento en el que, en el libro, un momento que es un momento onírico, en el que se ponen en contacto el protagonista del tiempo presente con el protagonista, con John Dunbar, ¿no? Con ese protagonista de la época pasada, se ponen en contacto entre sí a través de un tercero que entendemos que ese sí que es John Bilbao. sí, Es una es cosa muy muy, extraña de es una explicar, cosa extraña. Y es una cosa extraña también en el libro porque digamos que es la única parte un poco, que no es realista, ¿no? Que no es, es sí, que muy... se sale como un poco del realismo y entra así como en eso, en el onirismo o algo así. Uh-huh. Es muy extraño además, sí. Y la parte, bueno, en general es un libro, claro, está reflejando el enfado, ¿no? Es un libro que en la época pasada, en la época ambientada en los Estados Unidos, es muy violento, muy, muy violento.
pero además con una violencia normalizada. Quiero decir, lo que ocurre parece absolutamente normal, no se juzga, no se valora, pues pase y ya está. Nadie pone el grito en el cielo, sino, en fin, pues ocurre y ya está, y pasa esto, y hacen esas torturas y matan de esa manera, y no hay absolutamente ningún juicio moral sobre eso. Pero lo que decíamos, tú podrías leer solamente la parte de los cuentos sobre John Dunbar y funcionan perfectamente como una historia. Y están muy bien escritos además, y tienen muchos momentos de tensión, y puedes seguirlos. En fin, a mí me parece... A lo mejor también se pueden leer las dos tramas por separado También. o sea, que es un poco no como Rayuela, pero son cuentos que si los lees en otro orden te crean una historia un poco, no diferente, sino como más ordenada a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Yo, Y luego, espera, sí, y luego ya para rematar, lo que nos falta es que yo creo que ya se nos había olvidado que hay un cuento que es a mí me resultó súper desagradable y lo tuve que sí. saltar, que no tiene nada que ver no tiene que ver ni con la historia de John Dunbar ni con el presente. Simplemente es un cuento que escribe el protagonista del presente y que se mete en el libro, que cuando lo lees no sabes a qué se refiere, no sabes por qué viene, a quién se refiere, pero que a mí me resultó un cuento muy angustioso y yo reconozco que me lo salté. O sea, leí un poquito en diagonal porque me estaba angustiando mucho y dejé que pasara el cuento y no lo leí. Ah, pues yo lo que hice con ese cuento fue, fue leerme la última página, como me dijiste que era tan angustioso y tal, y que te ibas por delante. Y me leí la última página para saber que todo estaba bien y así ya lo pude leer tranquilamente, ¿no? Cuando sabes que las cosas van a acabar bien, Sí. eres más capaz de leer eso, sí. Al final ese cuento vuelve a aparecer Uh-huh. en la historia real y es cuando te das cuenta de que este es el escritor y que está escribiendo todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, el libro tiene 8 relatos que tienen diferentes tamaños. Extensiones. Extensiones, gracias. Yo me he hecho un esquema de los 8 relatos y de qué manera se relacionan. El otro día hablábamos, lo he enseñado porque, bueno, ya que me lo he currado un poco, ¿no? Esta vez he trabajado. El otro día hablábamos de que este libro no solo está completamente relacionado entre sí, sino que al final es como un mapa. O Uh-huh. sea, es como si pudieras hacer un mapa del tiempo anterior, el tiempo actual y relacionar los elementos. Y hay un montón de elementos que se relacionan, que salen en ambas historias y sobre todo eso te das cuenta al final. Pero, por ejemplo, hay Tupper Composite, yo no sé si te acuerdas, pero en la casa del hombre, del antiguo profesor, le dejan la comida con los post de para cuándo es cada comida y cuando va a casa de sus padres, la madre también le ha dejado al padre los Tupper Uh-huh. con post. Sí. Al principio la mujer del protagonista, digamos del actual, del escritor, están en Estados Unidos y ella ha ido a hacer ella ha ido a algo de una exposición con un fotógrafo y no le había gustado mucho y habla de él, del fotógrafo, así un poco como que ella no tenía ganas de ir y había fotos de personas vestidos de cuero con los genitales al aire y luego aparece una escena en un cementerio en que hay una chica que no va vestida de cuero pero que lleva los pechos al aire también, que yo Sí. también relaciono y luego vuelve a salir un fotógrafo del que ella dice lo mismo o algo parecido a lo que dijo de ese primer fotógrafo del principio. Solo quiere hablar de sí mismo y no sé qué, y cosas que dijo un poco del principio. También Uh-huh. aparece un cocinero en la Sí, señor. historia, en una historia y en que solo me lo dijiste tú. Las fuerzas de la naturaleza un poco, ¿no? Como en la historia esta pasa lo del veneno de la cueva, el río aparece también en las dos cuevas, ¿no? El Hay una río. cueva con Uh-huh. un río en ambas. Las arañas. Las arañas, las pintadas del techo en una son pájaros o algo así, No, ¿no? en Son una. como... Yo creo que es huesos de dinosaurios, de peces o de dinosaurios marinos fosilizados que se quedan en el techo de la cueva, ¿no? Que se pueden ver en el techo de la cueva. Y en la otra deben ser, supongo que pintadas, sí. mm, Pintadas ah, rupestres, porque, bueno, en donde sí, describe su casa, de hecho dice exactamente dónde es, porque dice, es la cueva contigua a las cuevas de... am, ay,
es unas cuevas bastante famosas, a mí me sonaban. Espera, lo voy a buscar. Pues bueno, que la cueva en la que tiene en casa de su padre está justo contigua a una cueva en Asturias. Entonces los encargados de esa cueva pues le van a decir que a ver qué pasa, a ver si qué está haciendo allí, en fin, bueno, no vamos a decir más. Sí, la verdad es que la aparición de la cueva es Tito bastante Bustillo, la cueva de Tito Bustillo. ¿Cómo? Es la cueva de Tito Bustillo, es la cueva que es Ajá. al lado de la que su padre tiene y en la que él descubre unas pintadas rupestres. Sí, habla el libro en general, creo que habla bastante del enfado, Ujú. de las personas enfadadas, incluso el padre, o sea, en esa historia un poco desagradable, el padre también está enfadado, ¿no? Siempre pinta a personajes enfadados. Y yo creo que se da cuenta al final el escritor, ¿no? De que está enfadado. También también habla de la soledad, de personajes que quieren estar solos, ¿no? De que necesitan esa soledad, que se sienten un poco invadidos por los demás, como decía antes. Y bueno, no sé, hay como eso. Ay, se me caen los oídos, las orejas. También aparece el veneno varias veces, el veneno de las avispas. Creo que el perro Ujú. del John Dunbar muere envenenado. Sí. O la araña también le da una especie de veneno. No sé, hay como cosas. Es muy bonito cuando terminas de leer el libro y haces este ejercicio mental de ir como juntando elementos de unos y otros lados, pues no sé, para ver tu propio mapa del libro, ¿no? Sí, es Y cierto. Hay muchos elementos que vas reconociendo, que van saliendo en un sitio y en otro, y vas. Y tratas de relacionar, ¿sabes? Eso te obliga a pensar, porque estás leyendo el libro y aparece, pues, en la historia actual aparece un cocinero y tratas de relacionarlo a ese personaje con lo que sabes del cocinero que sale en las historias del pasado. Entonces, la verdad es que es un libro. Mira, a mí cuando los libros me hacen pensar, cuando no simplemente me dan una historia y me la cuentan y ya está, sino que me hacen pensar un poquito, a mí me gusta mucho. Y en este libro te hace mm, pensar, ¿eh? Y además estás intrigado porque ya no solo intrigado por la historia que te van contando, sino estás intrigado porque hasta que no avanzas en el libro mucho no entiendes la estructura del libro, de lo que está pasando, que te está contando, que lo vas entendiendo casi al final. Entonces el pensar por qué me estás contando esas historias así de una manera y unas historias en una época, otras historias en otra época es súper curioso. Y es lo que dices tú, el enfado, todos los personajes están enfadados. O no sé, o sí, bueno, podríamos decir que es que todos los personajes están enfadados. todos los Desde del mundo. todos los del mundo, no, pero que por ejemplo ves, el protagonista del tiempo actual, el escritor, está enfadado con su pareja, con su. Aunque no lo diga, aunque no lo manifieste de una manera clara, se le nota que hay una incomodidad, ¿no? Un enfado con su pareja, incluso con su hijo, con sus padres. Su padre está enfadado con su madre está enfadada con su padre. Eh, Incluso cuando le invitan a comer su amigo cocinero y no sé qué, también hay un momento de tensión en esa comida, que no es una comida tampoco agradable, ¿no? Acaba como de una manera muy brusca. En la época del pasado, los expedicionarios también parecen como enfadados entre sí, los dos hermanos, no sé, es un libro en el que orbita el enfado por todas partes. Es verdad, la mujer del primer cuento, la que les invita a comer, está enfadada todo el rato también. Sí, Es que exacto. eso, o sea, digamos que el basilisco atraviesa Todos los todo el personajes. libro y todas las historias y todos los Ujú. personajes, y en ese sentido está incluso el niño, el enfado que tiene el niño y cómo se le pasa también, ¿no? Está muy bien. Yo lo que me parece, por lo que estás contando, porque a mí me resulta un poco desagradable cuando estás, por ejemplo, viendo una película o leyendo un libro y no entiendes nada. Aquí estás entendiendo todo el rato, o sea, no es que no entiendas lo que te está contando, lo entiendes todo el rato, lo que pasa es que se va creando un hilo conductor que entiendes todo al final, más o menos, pero no tienes que hacer ningún esfuerzo para entender nada. O sea, Sí, no son imágenes oníricas sin sentido que no sabes lo que te están poniendo. No, son una historia que te están contando. Una historia es una historia perfectamente contada y con su trama, su desenlace, no sé qué, sus personajes, todo está perfectamente contado. Es interesante, lees, pero te falta entender
vas avanzando en la comprensión de cómo se monta toda la estructura a medida que lees. O sea, no te lo dan mascado al principio. Tienes que leer todo el libro para entender lo que el libro en su conjunto es, ¿no? Que es lo que creo que tratas de explicar tú. Claro, sí, pero quiero decir que es un poco molesto cuando lees y Sí, no entiendes y hasta el final no lo entiendes, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado, hasta qué distancia puedes dejar no entender para que la gente no deje de leer lo que estás escribiendo, ¿no? ujú, Pero en este caso tú todo el rato estás leyendo cuentos que te están gustando. A mí me han gustado todos los cuentos, ¿no? Y bueno, quizá ese es un poco desagradable, pero todo está tan bien escrito, o sea, eso es una maravilla, ¿no? Uno, como decías, yo quisiera escribir como John Bilbao. sí, sí, bueno, ahora hablamos de eso. Ujú. Eh, pues eso, escribe tan bien y cuenta todo tan bien y las descripciones y todo está estupendo y tú estás leyendo unos cuentos estupendos, pero llega un punto en el que entiendes que hay algo más que esos cuentos que estás leyendo y eso me parece importante resaltarlo para que no quede la sensación de que no se entiende el libro se entiende perfectamente todo el rato, lo que pasa es que luego es como una epifanía, ¿no? Llega un Sí. punto en el que dices, ostras, claro, ahora entiendo por qué esto, ¿no? Pero llega, no hace falta no hace falta tener una inteligencia superior para, Para hacerlo. Ujú. porque si lo he entendido yo, te digo yo que lo entiende cualquiera, ¿eh? No. Que en eso tienes razón, es así, es exactamente como dices tú. En cuanto a la forma de escribir, sí, es lo que te digo. Yo, si tuviera que decir cómo me gustaría escribir una novela, me gustaría escribir como escribe, me refiero al estilo y no a la estructura de este libro en concreto, sino al estilo, a la forma de escribir, a la forma de usar los verbos, de usar las palabras que usa, la estructura de las frases. Yo quiero escribir como John Bilbao. Lo lees. Además, de hecho, en un momento dado, uno de sus personajes de la época actual critica al personaje escritor, le critica un cuento que evidentemente ha escrito John Bilbao. Sí, Claro, porque ese cuento lo ha escrito el John Bilbao real, pero se le presenta a un personaje y ese personaje le critica la forma de escribir. Pero bueno, a mí me gusta cómo escribe, es muy limpio, es muy certero, es muy eficaz, es muy... eh, logra transmitir lo que quiere usando las palabras justas, no es una forma de escribir muy arrebolada, no sé cómo decir, muy artificial. O sea, lo lees y cuando lo estaba leyendo digo, yo quiero escribir como escribe él. Yo quiero escribir como escribe él y para otros asuntos me gustaría escribir como escribe Carlos Castán. Pero en este caso, para una novela, como escribe John Bilbao. y también habías dicho como Isabel González, no lo Ay, como vayas Isabel González. Yo soy a... muy de Isabel. Aquí es que somos muy de Isabel González. Entonces, como esas tres personas. Me falta buscar una mujer para equilibrar. Como Ana Vidal. Quiero escribir como Ana Vidal, Isabel González, John Bilbao y Carlos Castán. Vale, te lo compro. A mí me gustaría escribir también un poquito como tú. Yo soy más en general de mujeres, pero todos los escritores y escritoras que has dicho me parecen maravillosos. También me gustaría escribir un poco como Tatiana Tibuleac. Ujú, cierto. Y bueno, como María Fernanda Ampuero también, que es otro gran descubrimiento maravilloso. En Que me fin, parece que es de los próximos, ¿no? Que leeremos. Ujú. sí, aquí anunciando cosas. Bueno, pues yo qué sé, yo creo que no hay mucho más que No. decir sobre esto. Yo, como al final hacemos de conclusión, recomiendo fervientemente la lectura de este libro, de esta novela Cuentos Estupendos. Lo voy a prestar a mis amistades en La Palma. Mi padre Yo, se lo ha leído también mientras yo estaba aquí. También le ha gustado. yo recomiendo además que lo compré. Yo lo compré en libro electrónico. Pero yo recomiendo la edición en papel porque es muy... A ver, Impedimenta hace libros... A mí me gustan los libros objeto y entonces los libros... El objeto que hace Impedimenta es muy chulo. Y además es una Sí, portada muy bonita y bueno, está muy bien ese libro. Pues bueno, recomendado. Ya no hablamos más para no meter la pata, ¿no? vale.